TV Red, más cerca de ti. Voy a leer textualmente lo que escribió el periodista Fanor Velasco a fines de 1925 para el diario El Mercurio. A él lo habían asignado como corresponsal para cubrir lo que se conoció en ese momento como el centenario de Chiloé. Dice Velasco, y esto aparece publicado en el Magallanes del 19 de diciembre de 1925, dice Velasco, Fanor Velasco, lo siguiente. Reitero, escribe, lo reproduce el Magallanes, y esto apareció en el Mercurio de Santiago. Dice Velasco, al final: como dije al principio, acabo de regresar de Chiloé y vengo horrorizado de comprobar cuán inconcebible es el abandono en que se tiene la provincia. Con justa razón el vecindario, todo el vecindario, me pidió como servicio especialísimo el de procurar evitarles el bochorno de visitas oficiales. Al cabo de 100 años de vida republicana, no hay sábanas en los hoteles, no hay ni los más rudimentarios servicios higiénicos, no hay carruaje de ninguna especie, no hay movimiento comercial. Lo único que hay es una noble indignación y protesta por el estado a que se encuentran reducidos y una nostalgia melancólica que invade a todos al recuerdo de los buenos tiempos de su majestad el rey. Textual, escrito por el periodista Fanor Velasco y publicado por el Magallanes, reitero, el vespertino El Magallanes, reitero, el sábado 19 de diciembre de 1925. Continuamos con la conversación que sosteníamos junto con los profesores Elson Bahamonde y Felipe Montiel a propósito de esta conmemoración de los 200 años de la batalla de Mocopulli, que ciertamente prepara este evento que denominamos, ¿no es cierto?, el Bicentenario de Chiloé y su incorporación o anexión, como quieran ustedes mejor señalarlo, a la República de Chile. Nelson, Felipe. Nelson, ahí que tiene ganas de decir algo. Vamos a aprovechar igual a tomar. Sí, mira, yo de paso igual aprovechar a enviar un saludo. Yo sé que en Punta Arenas está don Héctor Ampuero, una muy buena persona que conocimos este verano, oriundo de Mocopulli, que resultó tener un hermano también en Mocopulli, don Sergio Ampuero, y ellos dos son actualmente los herederos y propietarios del terreno donde se desarrolló la batalla de Mocopulli, esta emboscada que le hicieron los milicianos chilotes al ejército chileno y que frenó esta segunda campaña por intentar incorporar el archipiélago a la República. Don Héctor nos facilitó su terreno, nos conocimos, es una persona que también tiene un interés por rescatar esta historia. Ellos han podido preservar ese sitio y él vive en Punta Arenas, pues él vive en Punta Arenas hace más de 40 años, así que aprovechamos a mandarle un saludo. Él ha estado siguiendo todas las actividades que hemos desarrollado en la comuna con mucho interés. Así que me sumo a esas palabras, igual Nelson, igualmente a don Checho Ampuero también. Los vecinos de Mocopulli se portaron excelente con nosotros en el documental que hicimos, así que realmente estoy agradecido de ellos. Esta es la primera vez en estos 200 años, como decía Felipe, hace muchas décadas que ya esto se viene conmemorando, sobre todo un trabajo que iniciaron los historiadores y los profesores de Chiloé. Y esta es la primera vez que se conmemora en el sitio mismo donde ocurrió esta tragedia, donde murieron más de 300 personas, donde entre muertos y heridos hubo más de medio millar. Uh-huh. Y bueno, y uno de los temas que todavía me llama la atención, a mí no me llama la atención que en otras partes de Chile no se conozca
nuestra historia. Yo tengo súper claro que la historia nacional se ha construido desde Santiago y se le imparte a todos los chilenos, pero claramente las provincias tenemos todavía mucho que decir de nuestra historia. Si queremos construir una nación, un país multicultural, hay mucho que decir y mucho que rescatar de nuestras historias locales. Pero todavía me sorprende que hayan chilotes que de pronto en las redes sociales dicen, pero qué raro esto de chilotes peleando por los españoles en contra de los chilenos. Pero si la República de Chile declaró su independencia 5 años antes, 1818, todo lo que fueron las campañas de la Patria Vieja, la Reconquista, fue una guerra civil entre españoles. El mismo Bernardo Higgins era hijo del virrey del Perú. Entonces, Chiloé pagó caro su fidelismo. Pareciera que hoy día hubiera que avergonzarse de que este pueblo haya mantenido su honor, su palabra, su juramento. Pero cuando uno se transporta hace 200 años atrás, cuando uno analiza los documentos, toda la trayectoria que tuvo la provincia de Chiloé desde 1567 en adelante, es la de un pueblo leal con el soberano que amaba a su rey, aunque lo conociera solo por ver su rostro en las monedas. Cuando uno lee esas relaciones de mérito y servicio, uno ve cómo los chilotes durante siglos dieron todo por la corona defendiendo una posesión estratégica de este enorme imperio planetario. Solo decir esto, que Chile, Perú, Argentina, Bolivia, este gran imperio balcanizado, así como nosotros lo conocemos hoy día, no era una realidad que existía hace 200 años. De hecho, muchas de las guerras que se han dado posteriormente han sido justamente por el surgimiento de estas repúblicas, que fueron un experimento en la época. En otras partes del mundo no había repúblicas, solo en América, y que fueron impulsadas fundamentalmente por las logias masónicas y por el imperio inglés que, como decía hace un ratito, balcanizó el imperio hispanoamericano. Quiero agregar algo, Víctor, aquí a lo que dice Nelson. Me parece súper válido. Chiloé ha sido un pueblo leal. O sea, imagínate nosotros después de la anexión, el Estado se acuerda para el viaje a la goleta en 1843, y la gente de Chiloé cumple, ¿no?, con aquello. 55 años después del combate de Mocopulli, el 21 de mayo de 1879, en la Guerra del Pacífico, en el combate naval de Iquique, habían 7 chilotes combatiendo en la Esmeralda, 5 ancuditanos, un calbucano y un castreño. El de Castro, Calafate II de la Esmeralda, José María Márquez Calixto. Aún no hay ni una calle que lleve su nombre. Eso es lealtad con un Estado que lo anexó y que también lo olvidó. O sea, ahí estaba la gente de Chiloé combatiendo por un país que lo había anexado, porque hay que decir que Chile en esa época de la guerra de la independencia era un país extraño. Todo el comercio lo teníamos con Lima, con Perú. De Perú llegaba una vez al año el barco, se llevaba 4.000 jamones, se llevaban 100.000 tablas de alerce, se llevaban tejidos, vestidos, trajes, lo que hacía la gente acá con mucho esfuerzo en lana. O sea, había un comercio fluido que terminó con la anexión. Entonces, no nos vengan a decir a nosotros hoy día que la cosa es distinta. O sea, yo entiendo, nosotros no estamos defendiendo ni a España, ni cosas por el estilo, no, para nada. Todo lo contrario. Nosotros, lo vuelvo a decir, somos más chilenos que cualquiera, pero tenemos el derecho a tener nuestra seña identitaria, si están ancladas en nuestra historia, y tenemos el derecho, como isleños, a exigir del Estado de Chile un trato distinto, un trato mejor. Y en eso estamos nosotros. Queremos que haya un trato mejor, que se acuerden de Chiloé, no solamente a la hora del tiempo, ¿no?, que se acuerdan de vez en cuando, sino que se acuerden de Chiloé también durante todo el año y hagan los esfuerzos como Estado de pagar la deuda histórica que tienen con Chiloé, porque el abandono fue brutal y es un abandono real, y los tentáculos del olvido, de ese gran pulpo que es el olvido, se mantienen hasta el día de hoy. Yo agregaría también a Galvarino Riveros Cárdenas, ¿no? Hay mucho. Este gran marino chilote que fue prácticamente el jefe de la escuadra en la Guerra del Pacífico, que el ideólogo que hizo posible la captura del monitor Huáscar en el sitio de Angamos el 8 de octubre de 1879, el hombre de Curaco de Vélez. Así es, Víctor, mira, y uno lo entiende bien esa situación, porque familiarmente
yo estoy involucrado con un veterano de la guerra 79. Mi bisabuelo fue combatiente de la guerra del Pacífico. Entonces, yo creo que uno tiene todo el derecho a decir las cosas que las plantea. De hecho, yo partí el día del acto, y en Nelson le consta, partí allí pidiendo perdón. Y le pedí perdón a toda la gente que había fallecido, porque en 200 años, ni autoridades nacionales, ni regionales, ni provinciales, ni comunales, ni del mundo de la cultura, ni del mundo del patrimonio, ni nosotros los que amamos la historia, tuvimos la fuerza para construir allí un memorial que recuerde a esta gente que murió allí con tremendo esfuerzo, luchando por uno u otro bando. Allí, como dijo bien Nelson, creemos que hay más de 400 personas enterradas en fosas comunes. Allí quedaron los cuerpos, los despojos de esta gente. Tenemos que encontrarlos para darle cristiana sepultura, pero además tener un memorial, un sitio de memoria importante, un museo de sitio que recuerde esta gesta. Pero además de aquello, te tengo que decir que nosotros en el documental que recogimos y que trabajamos los guiones junto a Nelson Bamonde y Alejandro Eriana, te quiero decir que fuimos al sitio del combate del toro, que está después de la campaña de Cochrane en 1820, y que es en Fresia, la comuna de Fresia, cerquita de Chiloé, en Yanquihue. Y resulta que nos encontramos que hay un tremendo memorial en medio de un bosque hermoso, y da sana envidia. Y nosotros acá en 200 años no se hizo nada. ¿Qué decir del sitio de Tantauco, donde se firmó el Tratado de Tantauco? Es un pedazo de cemento que yo lo incluí en mi último libro, que hice el año pasado, una fotografía donde es un pedazo de cemento botado en el suelo. Entonces, claro que da pena, y cuando uno le pide a un gobierno que actúe, ¿cierto?, es porque realmente uno siente que Chiloé necesita eso y mucho más. Todavía están construyendo el puente. No queremos que a nosotros nos pasen el puente como proyecto bicentenario, por favor, que no sea así. Ni tampoco el bypass de Castro, que lo llevan haciendo un montón de tiempo. Las obras en Chiloé duran más que la construcción de las pirámides de Egipto. Realmente es una cuestión que molesta, fíjate, de que nos da pena, si a nosotros nos da pena. Y aquí hay que dejar claro, y lo vuelvo a decir, aquí nosotros no estamos defendiendo ni a España, ni nada de esas cuestiones. Aquí estamos defendiendo una posición como gente del mundo cultural respecto a un país, ¿cierto?, que de alguna manera nos ha olvidado, y nosotros estamos pidiendo hoy día que haya un trato justo con Chiloé. Y eso significa un plan bicentenario a 5 años plazo, con obras nuevas, en cultura, en educación, lo vuelvo a decir, en salud, en obras públicas, etcétera. Y eso se tiene que hacer, y ojalá lo hagan. Pero además, vuelvo a decirle al presidente de la República, con mucho respeto, a don Gabriel Boric, que es un hombre de su región, de un hombre de regiones que tienen que entender todo este panorama, a decirle que queda solamente 1 año, 8 meses para el bicentenario de Chiloé. Cochrane fue derrotado 2 veces en Chiloé. O sea, mira, Cochrane fue derrotado el año 1820 cuando desembarcó en la playa Chaumán después de tomar Valdivia. Esa es la primera campaña de anexión. Sí. Y allí Cochrane, él se quedó en la goleta Moctezuma, así él no bajó. Fue bastante vivo Cochrane, ¿no? Sabiendo que le podía pasar algo, alguna desgracia, no bajó del barco y mandó a William Miller. Y William Miller atacó el castillo San Miguel de Agüi, ahí en la Punta Corona, en Ancud, y fue derrotado. Más de 20 muertos y varios heridos, desembarcó 60 hombres, y le había pedido 160 hombres a Jorge Bochet. Ahí fue derrotado Cochrane. En la segunda campaña de anexión, en la campaña de Freire, ahí viene el combate de Mocopulli, y ahí está el documental que nosotros hicimos, ¿cierto?, junto a César Velázquez, a la gente que nombré, a Oscar Grege, las animaciones 3D, que tiene muchas animaciones 3D. Entonces, yo creo que eso es lo que importa, o sea, entender que dentro de estas campañas hubo una guerra de 13 años, y la última campaña fue la del 26, en 1826, cuando Chiloé es anexado y se firma el Tratado de Tantauco. Pero anterior a esa campaña hubo una el año 22, que nunca fue, no se hizo nunca, porque bueno, la verdad es que el año 22 hubo una intención que nunca se concretó, porque a fines del año 22, el 23, O'Higgins ya abdica, se va exiliado, ¿no es cierto?, al Perú. Entonces asume Ramón Freire, y en esas convulsiones la flota que se encontraba en Valdivia apoyó a Freire, no a O'Higgins, y no zarpó nunca rumbo a Chiloé. Entonces esa campaña nunca se hizo. Entonces hablamos de 3 campañas, pero en el fondo fueron 4, digamos, los puntos literalmente, digamos. Yo agregaría también que para que la gente tome la magnitud de la campaña de 1824,
estamos hablando de la misma cantidad de barcos que fue la expedición libertadora del Perú, apenas 500 soldados menos, y esa fue la expedición dirigida por el propio director supremo que fracasó justamente en la ciénaga de Mocopulli. Eso trajo consigo una serie de presiones internacionales y problemas políticos, al punto que el propio Simón Bolívar amenazaba desde Perú que si los chilenos no eran capaces de conquistar este archipiélago, que se convertía en un verdadero peligro para toda América, porque de aquí se podía recuperar el Imperio Español, el mismo Bolívar lo iba a hacer, porque dado que Chiloé dependía del virreinato del Perú, el Perú tendría más derechos sobre el archipiélago que la República de Chile. Eso fue lo que llevó a que se haga una expedición aún más grande, que es la que logra incorporar a la fuerza al archipiélago de Chile en aquel tiempo, en 1826, que es un poco lo mismo que hacen los tiranos o las grandes potencias cuando atacan a naciones más pequeñas y a la fuerza conquistan su territorio. Así se veían los chilotes frente a la República de Chile en aquel tiempo. Se veían forzados a ser parte de una república que no existía, porque ellos siempre habían sido parte de la nación española. Y agregar una última cosita: nuestra región tiene más de 14.000 años de historia. El archipiélago de Chiloé se pobló hace más de 7.000 años. Entonces, a veces a nosotros nos hacen creer que todos estos pueblos originarios eran chilenos hace miles de años atrás, y la verdad es que la República de Chile, tal como el resto de la República hispanoamericana, son parte de un proceso que surgió hace 2 siglos atrás, a partir de las guerras napoleónicas de Europa. No, y lo otro es que a toda esta figura que nosotros le llamamos, los historiadores de acá locales, el panteón de los derrotados, a todas estas figuras, ¿cierto?, lo ensalzan a nivel nacional, y acá sufrieron la más cruda derrota. Cochrane, derrotado; Jorge Beauchef, derrotado; José de Rondizoni, derrotado; William de Vic Tupper, derrotado acá en Chiloé. Entonces, claro, hoy día lo tenemos como grandes personajes, pero estas personas fueron mercenarios, fueron simplemente eso, eran soldados pagados que habían peleado en las guerras europeas y que estuvieron acá en Chile combatiendo por plata por la guerra de independencia. Así, de hecho, en Valdivia el botín que le quedó a Cochrane fue tremendo. Más de 1.000 quintales de pólvora, 128 cañones ahí se quedaron con ellos, cajones de plata labrada, más de 10.000 balas de cañón, de las cuales 2.500 eran de bronce. O sea, en fin, Valdivia fue importante para ellos, para los independentistas. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, era el bastión que alimentaba de alguna manera de vituallas y elementos para la guerra a Chiloé. Finalmente Chiloé se quedó totalmente solo, abandonado de la propia España, que también lo abandonó estos territorios para siempre, y se fueron después del Tratado de Tantauco, y del Estado, que también nos condenó al olvido. Pues entonces, al final, obviamente que Chiloé tiene que batirse por sí misma. Chiloé tiene fuerza propia. ¿Por qué? Porque la monarquía dejó de existir. Pero sin embargo, nosotros tenemos todo el derecho a pensar distinto y a creer que tenemos el derecho moral de que este Estado valore lo que este pueblo ha hecho por el Estado de Chile. Entonces, durante muchos años, y con la lealtad que lo hemos hecho. Entonces, claro, por eso pedimos respetuosamente a las autoridades del Estado de Chile que se acuerden de Chiloé, que exista un plan bicentenario. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, y verdad, creemos que tenemos todo el derecho de hacerlo. Quisiera agregar, Víctor, que a nosotros nos gustaría tal vez, llegar a Magallanes. Ojalá este año podamos ir para allá con Nelson, podamos presentar el documental de Mocopulli ya para nuestra gente, sobre todo nuestra gente del centro Chilote, con la cual tengo tremendos lazos de amistad y cariño, y toda la gente de Chiloé que está en la zona pudiera ver este documental, que es un reflejo de estas guerras de independencia tan tristes para nosotros, que significó muerte, significó asesinato, significó injusticia, significó hambre, significó sufrimiento. Yo les quiero agradecer a Felipe Montiel y también al profesor Nelson Bahamonde por haber compartido con nosotros esta mañana, esta jornada especial, este contacto con Chiloé a propósito de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Mocopulli, porque también se aproxima, como decía Felipe Montiel, en 1 año 8 meses más, la conmemoración de este bicentenario, que también se podría pensar como anexión, se podría pensar como incorporación de Chiloé al territorio nacional, a la República de Chile. Nada más por ahora. Un saludo afectuoso, maestros Felipe, Nelson. Quedamos en contacto
quedaron muchos temas pendientes, seguramente esto vamos a tener que profundizarlo más adelante. Y esperamos, por cierto, reencontrarnos pronto aquí en Magallanes, o si no en Chiloé. Ya vamos a darles a conocer de algunas iniciativas que se están gestionando, que estamos trabajando junto con nuestros amigos allá del grupo de patrimonio de Chiloé. Gracias, Felipe, gracias, Nelson, y a ustedes, como siempre, en esta jornada especial de Ojo con la Cultura de hoy, sábado 6 de abril de año 2024. Esta idea, este proyecto Ojo con la Cultura, creado por nuestro amigo el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar como siempre. Y no se olvide que mañana este programa se retransmite en horario de almuerzo, como decimos nosotros, de 14:30 a 15:30 horas. Chao, chao, nos vemos. Gracias, Víctor, nos vemos. Seguimos Víctor, vivos como cultura después de 200 años. Así es. Chao, chao.